A mediados del año 2021 quisimos hacer esta entrevista con Monseñor Carli, el cardenal, para que él pueda contar un poco de su vida, de su testimonio vocacional, también mostrándonos y contándonos cómo ha sido el paso de Dios por su vida, cómo ha sido su respuesta generosa a lo largo de su ministerio y también de su tarea pastoral como obispo de nuestra diócesis. Lo primero que quería preguntarle es, ¿usted qué recuerda de su infancia, de su hogar en Oliva, de su familia, un poco la historia de sus padres? Claro. Yo doy gracias a Dios porque realmente nos regaló un hogar donde la verdad del amor nosotros lo vivimos muy intensamente. Mi mamá siempre en casa, casi no la conocían en el pueblo, aunque mi papá tenía que estar buscando la fuente de sus ingresos mucho tiempo fuera de la casa y fuera de la población, ¿no? Estuvo trabajando mucho tiempo ahí en nuestro pueblo de Córdoba, pero tuvo que en un momento estar mucho tiempo fuera de casa. Sin embargo, mi mamá mantenía el hogar con la unidad de su amor y de las cosas de cada día, y para que nosotros nos integráramos a la vida nuestra, a la historia nuestra, muy fuertemente por nuestra educación. ¿De qué trabajaba su papá? Mi papá llegó acá, según mis noticias, llegó como yo creo que directamente como albañil, pero acá tuvo el beneficio de recibir de parte de la Universidad de Córdoba el título de no me acuerdo exactamente cómo era. Pero de construcción. Sí, era como autorizado para dirigir las obras de arquitectura como arquitecto, de primera categoría, pero terminaba diciendo ese documento idóneo. O sea, reconocía su capacidad, aunque nunca hubiera estado en la universidad, su capacidad de poder estar al frente de la construcción de una obra de primera categoría en arquitectura. Así que eso le permitía a él contratar la construcción de una casa de familia, de una construcción mayor, pero siempre, por ser idóneo, necesitaba el acompañamiento, la vigilancia o algo así de algún profesional universitario. Claro, sí. Porque él era idóneo, pero con esa autorización él podía dirigir inmediatamente una obra ya de primera categoría. Pero quiero decir que en ese ambiente y el amor de nuestra madre que nos reunía cada día con toda la vida familiar, nosotros nos sentíamos realmente con deseo de crecer en nuestra vida. Nosotros nos sentíamos con horizonte, nos sentíamos como en la Argentina. Yo creo que eso era así, lo común, ¿no? Sí. Una pregunta, a ver si lo que se acuerde, ¿algún recuerdo que tenga de su infancia más referido así a su casa, a su ambiente sí, familiar? ¿Alguna anécdota? Claro, a mí me parece muy lindo pensar que lo sentíamos realmente como nuestro
punto de referencia en nuestro hogar. Por ejemplo, me acuerdo una cosa muy linda es que cuando iba del colegio de vuelta en la primaria a casa, sabía que estaba la comida preparada, sabía que yo tenía ahí siempre la posibilidad de estudiar muy cómodamente, siempre tenía mis cuadernos, mis libros, los pocos que debía tener para seguir bien los estudios, con una escuela primaria de ese tiempo estatal muy buena, con una relación real con los docentes, una relación pacífica y hermosa con los alumnos, y después con unas posibilidades del encuentro con los otros niños en la plaza. Claro, a jugar. A jugar en la cancha de fútbol que estaba a 100 metros de casa, o de tal manera que después de comer a mediodía lo normal era pasar una especie de recreo para después hacer los deberes de cada día, que cumplíamos con mucho cuidado, gracias a Dios, y con una conducción y una vigilancia muy hermosa de parte de los docentes. Me acuerdo de eso, ¿no? O sea, de la escuela, de la comida, de la plaza, de la cancha. De la cancha. Y usted decía que sus padres, no nacieron acá, vivieron. Claro, mi padre vino solo acá. Eso es una cosa muy linda. Y ya estaba casado, se quedó en Croacia, en la Croacia que entonces era el Imperio Austrohúngaro, esperando que mi papá pudiera preparar su venida. Y en ese tiempo de espera, mi mamá fue madre del primer hijito, Juancito, que murió sin que lo conociera mi papá. Antes que pudiera venirse ella con el hijito, falleció Juancito, entonces vino ella al poco tiempo y se encontró con mi papá, y acá nacimos mis dos hermanas primero y yo después, ¿no? Muy hermoso pensar que la Argentina se funda también con esos dolores, con esos sacrificios, con esa esperanza, con esa resiedumbre en la vida, ¿no? Muy hermoso es pensar eso. Y de lo que yo quiero rescatar siempre, la Argentina que nos educaba muy bien y nos ofrecía. Yo no di un peso, fíjese, yo no di un peso para mi inscripción en la escuela primaria, claro, por supuesto. Sí, pero después, cuando tuve que ir a la secundaria, también otra escuela, el Colegio Nacional de Montserrat, ahora Nacional de Montserrat, entonces también ya era así, pero fundado en Córdoba por un sacerdote con su dinero familiar, un hermoso colegio que es de los mejores de la ciudad de Córdoba, yo creo que se puede decir aún ahora, y también por las buenas amistades de los compañeros míos de juego en el pueblo, que estaban de vacaciones pero estaban ya siendo alumnos del colegio de Montserrat en Córdoba. Le pregunto: ¿a dónde vas a ir vos? ¿A dónde vas vos allá en algo así debe ser, para el secundario, Córdoba? Y ese amigo fue la noticia que me animó a mí a prepararme para ir allá. Y con la preparación de la primaria y nada más,
fui y me presenté el examen de ingreso que había ya entonces, en ese tiempo, en ese colegio, ¿no? Y me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Y pude ingresar? Hice 6 años, para lo cual yo tenía que pagar una pensión en la casa de pensión donde yo me iba a alojar. Así que para eso mi mamá hizo un esfuerzo, recibiendo maestras de fuera de mi pueblo que tenían necesidad de una casa donde alojarse, y con ese dinerito me fue pagando la pensión que yo tenía que tener en Córdoba. También ese esfuerzo de mi madre fue muy lindo, porque mi papá en ese momento no tenía posibilidades de que sus trabajos le permitieran enfrentar ese gasto. ¿Cómo se llamaban sus papás? Mi papá Juan, mi mamá Emilia. Sí. Doña Emilia. Doña Emilia. Así la conocían, por supuesto. Ah, ¿sí? Doña Emilia. En realidad también eso era para algunas, pero otras personas lo conocían como Milka, que es como se dice este nombre en Europa, en Croacia, sí, en la lengua croata. Sí. Pero era muy lindo la serenidad con que yo podía estudiar. Ahí también, por supuesto, mis amigos iban a casa, pero éramos realmente una comunidad muy familiar en el pueblo, muy linda. Sí. Sí, y después usted hizo un poquito tiempo, pero le marcó mucho la abogacía. Ah, claro, bueno, y todos mis compañeros, cuando yo quise entrar al seminario, ellos elegían sus carreras, y también entonces ya había compañeros que pensaban en ir a estudiar al exterior, ¿no? Pero cuando estaba terminando yo mi secundario, había fallecido mi mamá ya, y mi hermana mayor se había hecho religiosa, y mi hermana menor estaba de novia pero no se casaba todavía. Entonces yo no quería dejarla sola, claro. Y entonces, esperando que se casara, yo para no quedarme sin la educación, pensé que sería un momento útil ir a la universidad en una carrera que me acercara al mundo de ciencias y de estudios que corresponden a un seminario, ¿no? Y entonces pensé en abogacía, y el año de abogacía que hice me sirvió mucho, porque yo digo siempre, me hizo ciudadano universitario, y que me ha servido siempre en la vida decir eso, para que supieran que había tenido ese encuentro con la cultura secular universitaria muy hermoso. Me hice muy buenos amigos, me ha servido, y fue así realmente. Me hizo vivir ese estilo, siendo yo de Acción Católica. Claro. Siendo yo de Acción Católica. Entonces, dentro de la riqueza de mi educación anterior, sobre todo de mi familia, con la riqueza maravillosa de la Acción Católica de ese tiempo, ¿no? Yo me acuerdo la dirección espiritual, la vida apostólica y la comunión diaria. La dirección espiritual, unos directores espirituales formidables. Yo iba a misa
todos los días donde celebraba el vicerrector del seminario, que fue mi director espiritual, estaba a 5 cuadras de la parroquia de los capuchinos, hermosa, también, y fui ahí porque otro buen amigo me dijo, yo estoy en los capuchinos, y con él entré al centro de ahí, con una vida formidable, sí. Así que, y así empecé a relacionar muy bien, no solamente ya con una comunidad como la ciudad de Córdoba, hermosamente viva, y así en contacto con, por las asambleas de Acción Católica, en contacto con el resto de Argentina, ¿no? Sobre todo con Buenos Aires, con quienes he tenido relaciones excelentes. Sí, sí. Entonces... y así entré al seminario. Claro. Que estaba a 100 metros, 50 metros de la casa de pensión. Así que me sentía también muy cercano. Estaba todo al lado. Estaba todo cerca, sí. Pero su seminario no lo hizo todo acá. Claro, y muy pronto, la inquietud del obispo era mandar estudiantes a Roma, los primeros de la posguerra de la diócesis, de la arquidiócesis de Córdoba. Y entonces, estando en el comienzo de mis estudios en Córdoba, se envió el primer grupo con Monseñor Angelelli, que estaba terminando sus estudios para hacer derecho canónico. Monseñor Bordagaray, seminarista que tenía que empezar teología para hacer los cursos de teología en Buenos Aires. Él era de origen entrerriano, y yo para filosofía. Así que fuimos 3 que fuimos en la primera camada, en el primer grupo de estudiantes de Córdoba. Ya habían ido poco antes, seminaristas de Buenos Aires, para hacer de un grupo muy hermoso de latinoamericanos en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, que estudiábamos todos en la Universidad Gregoriana. Todo un privilegio. Un privilegio. Y entonces la educación no solamente romana, sino latinoamericana, ¿no? Sí. Muy hermoso, fue una gracia. Con Pío XII de Papa, que fue de los que realmente conducía muy cercanamente a la vida del mundo, ¿no? Así que, por un lado, vibrando con la vida de la Iglesia Universal, y por otro lado, una Iglesia Universal que se hacía presente con mucha nobleza, con mucha calidad, con mucha acogida en el mundo de entonces. Sí. Y me acuerdo que las enseñanzas de Pío XII, que fueron muy novedosas en la evangelización del mundo científico, claro. El mundo cultural en general, habría que decir también. Sí, fueron años preciosos. Y a ver, alguna cosa que se acuerde de su seminario, digo, por ahí, de hecho compartido con sus amigos, porque se habrá hecho amigo. Oh, claro. Sí, éramos muy cuidadosos en la relación entre nosotros, muy delicados en la disciplina interior del seminario. Teníamos la casa de vacaciones
en una población de las sierras, Los Molinos, muy lindo. Ahí también pasamos unas vacaciones, ahí a mí me tocó pasar unas vacaciones. Pero sí, la disciplina interior era muy seria, sí, muy seria. Y siempre luchando para cumplir. Ah, claro, sí. Entonces, pero teníamos un superior inmediato que era un seminarista, el prefecto, o subprefecto, prefecto, subprefecto, pero después estaba, por supuesto, el padre espiritual, estaba el rector, el vicerrector y los profesores que eran muy buenos, muy buenos. 3 años, hay muy bien, muy claramente divididos los 3 años de filosofía y los 4 años de teología. Entonces su ordenación fue allá. No, yo me fui sin terminar, creo, el primer año. O sea, no, sin empezar el segundo año. Ah, claro. No me acuerdo bien cómo fue, pero sin empezar el segundo año yo fui allá. Y claro, allá hice todo filosofía, todo filosofía, todo teología, y terminando teología, nos ordenamos allá en Roma, y en ese momento estaba en Roma el entonces Monseñor Guillán, arzobispo de Paraná, el cual nos ordenó a nosotros providencialmente. Se hizo un viaje hasta allá. Estaba allá y por eso nos ordenó. Sí. Sí. Y después de terminar todo eso, unos años después fui a hacer el doctorado en teología. Sí. Y a ver, esta pregunta medio que vea cómo la responde, pero un poco de su vida, de su historia, de tantas cosas lindas que vivió. A ver, usted, para nosotros hoy seminaristas, ¿qué cosas considera de mucho valor por ahí? Cuestiones a tener en cuenta también, por ejemplo, la formación como sacerdotes. Como puntos esenciales o puntos que a usted, por ejemplo, le han ayudado mucho en su formación como sacerdote. Sí, claro. Y tomar los pasos que iba dando con la verdad de su acontecimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, entrar al seminario era un paso formidablemente valioso, ¿no es cierto? Y cambiaba la vida, cambiaba la vida. No te digo nada de ser enviado a Roma, pero después en Roma todo el llamado a la verdad de la vocación, a la santidad de la vida, por ser un seminario nada menos que de junto al Papa, con el contexto de América Latina y el contexto del mundo. Entonces, después de la guerra, ¿no es cierto? Así que todo eso fue una educación permanente. Las noticias, las noticias que se recibían diariamente con la publicación del Observatorio Romano, pero después el contacto con la gente, el colegio era una casa que visitaba permanentemente por obispos de Latinoamérica, pero nosotros todos los días hacer esa caminata de 20 minutos para ir a la universidad, el domingo una caminata también de 20 minutos para ir a hacer una visita a la Basílica de San Pedro. Todo eso nos iba formando y sobre todo teniendo contacto muy real con esa Roma que recogía la vida de la Iglesia, ¿no? Y que nos iba haciendo vibrar con sus valores, ¿no?
lo que ahí se daba como formación para hacernos vivir la historia de la Iglesia que se había intensificado en la vida romana, ¿no? Una gracia muy grande, ¿no? De la cual me doy cuenta que tengo que seguir aprovechando para sentirme realmente hijo de la Iglesia, pero de una Iglesia viva, y así camino de la santidad, porque uno de los momentos muy, muy hermosos, yo tal vez esté ahora creyendo, dando impresión de que yo he sido muy cuidadoso de todo. En todo caso, creo que ahora me doy cuenta que bien hicimos cuando teníamos esto, porque las ideas eran claras. Ahí no había como proyecto aceptado y querido vivir. Estamos ahí para ser pastores de la Iglesia y para vivir esta pastoral con no solamente el magisterio, la conducción de la Iglesia, sino con el testimonio de los santos. Por eso los grandes momentos, además de la misa cotidiana y la misa dominical, teníamos el gran acontecimiento de las canonizaciones de los santos. Cuando venían a hacer la gran fiesta de una canonización, gente de todas partes del mundo, ¿no? Era muy lindo. Sí. Y bueno, y de hecho también en su vida usted, como contaba hace un momento, compartió con gente que hoy es santa. Por ejemplo, no sé, Juan Pablo II, claro. Pablo VI. Claro, Pablo VI, sí, seguro. Era hermoso, ha sido hermoso todo eso, ¿no? Muy, muchas veces era muy lindo, ¿no? Poder estar en las predicaciones de los papas en mi estadía en Roma, no solamente en ese momento, sino después también, a mediodía, en las predicaciones del Papa en la Plaza de San Pedro. Pero una cosa muy linda es que cuando lo eligieron a Francisco, yo estaba en Roma. Y estaba alojado en la casa generalicia de los padres agustinos. Y claro, y esa casa está ubicada pegadito ahí, calle de por medio con la plaza de San Pedro. Así que el día de la elección yo estaba en la casa de los padres agustinos y se anunciaba que iba a haber novedades, ¿no? Entonces bajé y estando en la plaza de San Pedro escuché el nombre de Francisco como elegido. Claro. Y siempre me dicen, ¿y usted pensó que iba a ser elegido? Yo no pensé que lo iban a elegir, pero lo pensaba como posible. Como posible, sí. Fue muy lindo, sí. Lo escuché con un sacerdote agustino al lado, según me acuerdo, pero muy lindo ahí, en ese momento. Sí. Sí, eso fue uno de los momentos más lindos que yo he pasado en Roma, ¿no? Pero lo que era muy, muy, muy hermoso y impactante, las misas del Papa en la Basílica de San Pedro. Me acuerdo también la definición dogmática de la Asunción de la Virgen. En ese tiempo todavía no había misas a la tarde. ¿Y qué hicimos nosotros, no? Estaba todavía en el colegio yo. ¿Qué hicimos? Tuvimos la misa, según, creo que no estoy mintiendo, ¿no? Que
acaso le puedo confirmar todo, pero lo que digo fundamentalmente sí es cierto que hicimos así, tuvimos la misa tempranito en el colegio creo que fue entonces, y fuimos corriendo a la plaza de San Pedro y tuvimos un puesto muy cercano al lugar donde iba a estar el Papa, en la plaza de San Pedro. Ahí fue la canonización, la declaración del dogma, ¿no? Y a menos de 100 metros estábamos del Papa, ¿no? Entonces estaban también representantes de Argentina, o sea, como me acordaba. Claro, y cuando iba a ser el momento de la canonización, yo digo, ahora se va a poner de pie y va a ser un gesto solemne de la definición dogmática, ¿no? ¿Qué hizo el Papa Pío XII? Se sentó como maestro. Y sentado como maestro, enseñó la verdad dogmática él enseñó y declaró dogma de la Asunción de María Santísima. Fue muy hermoso, es uno de los momentos más hermosos de mi vida, ¿sí? Me acuerdo, me parece acordarme en él, ¿sí? No, y ver entonces como una cosa que yo quisiera dejar muy claro, lo que le doy gracias a Dios que me ha querido a conducir en mi vida insistiendo en la verdad de los misterios fundamentales del cristianismo, la verdad del hombre desde la verdad de Jesús. Yo eso que lo aprendo a decir gracias al Concilio Vaticano II, yo creo que eso define lo que hemos querido nosotros vivir en nuestra vida gracias a nuestra educación. Y pienso en mi generación, ¿no? Sí. Y después, así de su vida de ministerio sacerdotal, bueno, después como obispo, claro. Así, ¿cuáles fueron sus tareas? ¿Por dónde anduvo? Claro. Fíjate, cuando llegué acá, me parece que fue el primer destino mío, en el seminario responsable de los filósofos. Así. Y profesor de teología. Eso fue. ¿Ahí ya había empezado a dar gracia? No, filosofía. Teología. Teología. Teología, sí. No, he dado todos los tratados, sí. Al final terminé casi dando solamente gracias, sobre todo los 5 años que fui también profesor en la Facultad de Teología de Buenos Aires. Sí, pero estar junto a los seminaristas, estar dando clases de toda teología y después y viviendo muy cercanamente al lado del obispado, porque el seminario está en la misma manzana donde vive el obispo, ¿no? Así que todo eso me hizo vivir muy ricamente la verdad de la Iglesia entera, ¿no? De la Iglesia entera, o sea, desde la pastoral, fui también asesor de Acción Católica, por supuesto. Claro. Así que desde el laicado, los sacerdotes, la vida pastoral, muy especialmente en el ámbito universitario. Sí. ¿Y después del seminario? ¿O siempre estuvo...? Después... Sí, del seminario salí obispo. Claro, después vino la ordenación, sí. Obispo auxiliar y obispo. Salí de ahí como obispo de Paraná. ¿Y qué significó para usted así recibir también de Dios el ministerio de episcopal? Porque es un servicio grande. Claro. Para la iglesia local y para la iglesia universal. Claro. Para mí fue por supuesto, ¿no? Llegar a la plenitud del apostolado sacerdotal
como sucesor de los apóstoles, ¿no? Y bendito sea Dios haber pasado esos años y ser ordenado por el cardenal Primatesta. Me acuerdo cuando él me dio la noticia. Él me dio la noticia. Sí, con una delicadeza y una intimidad formidable. Me llamó aparte y abrazándome me dijo esa noticia preciosa, ¿no? Claro, y si no, eso sí, fue formidable. Pero, y entonces los años de auxiliar suyo y después pasar a residencial acá en Paraná. Sí, claro, y tener, yo no sé, quisiera aún ahora, quisiera hacerme cargo de la responsabilidad de ser pastor del mundo, ¿no? Porque una de las cosas y eso es una cosa que pensaba cuando preparábamos este encuentro, es decir, una de las cosas que doy gracias a Dios, que yo he querido ir creciendo sin dejar para nada lo válido de los primeros pasos en los pasos sucesores, ¿no? Y digo, lo primero es primero Dios y la participación del misterio de Cristo, y con ese deseo de ir buscando la cercanía de Dios, la intimidad de Dios, la participación del misterio de la gracia, ¿no? Con esas verdades primeras, con todos los pasos, no dejar nada, seguir como buscando ese destino último que es Dios cara a cara. A mí me gusta mucho decir que el ser humano ha sido predestinado a ser otro Cristo. Entonces tenemos que decirnos que tenemos que vivir la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad del designio de Dios tiene que estar sosteniéndome siempre, siempre hacia el destino mío. ¿A dónde vas? A Dios, a la gloria de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Y una cosa que pensaba querer decir, lo que ya me lo has oído siempre, ¿no? ¿Cuándo? Aquí y ahora. No, ayer tuve que estar preparando esto. Mañana, pero no fue ayer cuando yo elegí esto, lo que estamos eligiendo ahora. ¿Cuándo tengo que elegirlo a Dios? Porque cuando me está dando Dios su gracia, aquí y ahora. Mañana será si es que el Señor me da la vida, pero hoy soy. Yo quisiera que así haya sido lo mío, tomando a fondo la responsabilidad de cada momento. Porque en cada momento pude morir, en cada momento pude nacer, pero en cada momento siempre tuve que elegir a Dios. Algún otro fin último, nunca. Debí vivir siempre con este último fin, Dios. Y en Dios elijo todo. Y nada sino para Dios, nada sino con Dios. Eso es lo que quisiera que seguir viviendo aquí y ahora. Por ejemplo, en este momento. Por eso, como quisiera que si tuviera que decir qué estamos haciendo, diciendo cómo yo quise, como término, como línea fundamental, quise encontrarme con Dios, dejarme abrazar por Dios, abrirme al amor de Dios que me quiere hacer cada vez más hijo suyo en Jesucristo, en la Iglesia. ¿Cuándo? Aquí ahora, siempre. Todo y siempre. Menos no. En todo caso, ahora lo estoy diciendo como rezando. Lo quiero decir como rezando.
Sí. Y a ver, usted cómo, a ver, porque en este camino también uno, intentando ser fiel en el hoy, al Señor que llama ahora, o sea, vamos caminando al encuentro con Él, decía recién, y cómo se imagina usted ese momento de, bueno, es el momento de encuentro con el Señor, el momento de, sí, en que nos encontremos cara a cara con Él. Claro, sí, pensarlo lo mejor que puedo, quererlo, con toda la verdad que Dios me regale. Claro. Así de sencillo. Yo no puedo decir que tengo algo que no te lo pueda expresar mejor, que haya sido una especie de hecho muy extraordinario, como se ven en los grandes milagros de los grandes santos. Para mí la santidad es esta, ya. La santidad de Santa Teresa, Santa Teresita, que decía: no me dejen permítanme, no me quiten la posibilidad de hoy querer ser santo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es la verdad del que decía: creo, Señor, aumenta mi fe, ¿no es cierto? Creo, Señor, aumenta mi fe, sé que me quieres, yo te quiero. ¿Sí? Y lo digo así con lo que estamos nosotros experimentando en este encuentro, con la verdad de sentirnos acá reunidos, con esa verdad, con la mejor de las profundidades, quiero decir: creo, Señor, aumenta mi fe, Señor, todo tuyo, ahora, siempre. Así, y lo quiero decir ahora, y es esto. No sé cómo lo diría Santa Teresita, Santa Teresa, ¿no es cierto? O cómo lo diría San Juan de la Cruz. Sí. Yo diría, yo lo he visto muy hermosamente en el Cardenal Primo Testa, ¿no? Eso sí lo he visto. Sí. Y no, bueno, también esta vez un poco más, más como mensaje, si se quiere. Por ahí, a ver, por ejemplo, si nos tendría que explicar nosotros, seminaristas, ¿cómo? Perdón, no te digo, yo digo, lo quisiera decir como lo he visto en Monseñor Primo Testa, claro, como sí. lo he visto en Monseñor Tortolo, como lo he visto, por supuesto, en Pío XII, como lo he visto en Juan Pablo II acá. Cuando vino. Cuando vino acá, sí. Fue muy lindo la venida de Pío XII, sí, de Juan Pablo II. Me acuerdo cuando llegó acá, lo fuimos a recibir, ¿no es cierto? Y entonces cuando las primeras palabras, ¿no? Yo decía, le decía, usted está en la diócesis de Paraná, que es donde estuvo Monseñor Tortolo, que ya falleció. Y se lo decía yo porque él había estado muy cercano, había tenido mucha cercanía con Monseñor Tortolo en el concilio, o sea, según mis noticias, ¿no? Y por eso le decía esas palabras. Y cuando yo le dije que ya ha fallecido, me parecía, me dijo él. Sí, claro, esos encuentros son formidables, sí. Bueno, perdón que te interrumpí. No, está bien. Pero ¿cómo piensa usted, no sé, el sacerdocio, digamos, actualmente usted, o sea, por dónde cree que, no sé, el sacerdote tiene que hacer, bueno, hincapié muchas veces para también brindar a Jesús de la mejor manera en la actualidad? Claro que sí. Y yo diría, sí, hacer su oración formidable, sobre todo la Eucaristía, ¿no es cierto? Y vivirla muy intensamente. Entonces, decir, bueno, vivir intensamente el momento, sobre todo el momento de la Eucaristía, vivirlo intensamente como razón, la más perfecta que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces,
querer vivir siempre con ese destino. Entonces, ¿qué es lo que me debe inspirar? Despertar a la verdad de los principios fundamentales. ¿Y cuál es el principio fundamental? Mi destino. Entonces, ¿qué tengo que pensar así como inspiración fundamental? Hacer todo lo que pueda para que yo con mi mundo, no con menos, con mi mundo nos acerquemos a ese destino, que es el destino al cual marcha toda la historia. Entonces convencernos en la verdad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la verdad de la redención, la verdad de la historia de la salvación como historia de toda la creación. A mí me hace muy feliz pensar la belleza de nuestros amaneceres, la belleza de nuestros atardeceres, la belleza de la creación. Todo eso no es sino parte de este camino hacia Dios y no me llega sino para traerme mi destino. Entonces, ¿qué tengo que hacer para inspirarme? Tengo que pensar eso y entonces ver si los partidos de fútbol son parte de esa historia. Hacer como los partidos de fútbol, no solamente para mí, para mi alegría, para mi santificación, sino para todo el mundo, sean como deben ser. ¿No es cierto? Por decir algo. Claro, por eso el partido de fútbol de las grandes ligas, el partido de fútbol en una canchita, como decíamos nosotros, ¿no es cierto? Así sea el agua que tomo, pero diciendo el agua que tomo, así sea mi pensamiento sobre Argentina hoy. ¿Qué tengo que buscar que Argentina sea hoy? Para la familia, para la política, para la cultura. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero para inspirarme hoy? Voy a rezar el Padre Nuestro. Voy a rezar el Padre Nuestro. Voy a rezar la Ave María. El Padre Nuestro para saber quién es Dios, quién es el hombre, que el misterio fíjate vos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Caramba, si voy a hablar de los derechos del hombre. Los deberes del hombre antes, hermoso. Porque cuando hablo de los deberes del hombre, digo, por favor, sabe que este muchachito o esta familia que está caminando por ahí, está dando pasos que lo deben llevar al tú a tú con Dios ahora, al tú a tú con Dios en la eternidad. Sí. Entonces ponerte a ver al frente del seminario, pasa la gente. ¿Qué puedo hacer para que esa gente se encuentre con Dios? Que al pasar al frente del seminario piensen en Dios. Claro, que todo lo que uno haga trate de mostrar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que pensar ahora? Por favor, acordate de los principios fundamentales, acordate de tu destino. Ya dice, tus principios. El principio es el fin. Precioso eso. El principio es el fin. ¿Qué querés ser? No menos. Para eso te levantaste, no menos. Entonces, ¿qué quisiera yo hoy del mundo? Por supuesto de Argentina. Quisiera tener en este momento lo que decía Santa Teresita, ¿no? Por favor, no me impidan que hoy quiera ser santo. Pero ¿qué quiere decir? Que hoy quiera tener razones, darme las razones para caminar hacia la gloria. Sí. No menos. Yo quiero que no con menos pensemos la Argentina, no con menos pensemos en la tierra. Sí. O sea, para la respuesta tuya sería, por favor, pensemos en las razones absolutamente primeras de la vida y de la eternidad. Y ahí vamos a sentir la inspiración. Fíjate vos, ahora, ¿qué hacemos con la pandemia? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos con la pandemia que está viviendo este mundo que tiene como destino la gloria? La gloria después de nuestra muerte, la gloria empezada en la justicia, la gloria empezada en la fe, la esperanza y la caridad. Pero, ¿qué hacer? ¿Cuál es el destino? Tengo que verlo a Dios para verme a mí, porque el misterio del hombre se esclarece en el misterio de Jesús. Pero te repito de nuevo, ¿qué tenemos que hacer para inspirar para hoy? La dignidad y el destino del hombre. El destino y la dignidad del hombre. El destino y la voluntad de Dios para que el hombre viva como hijo de Dios, hermano de todos, Señor del mundo. Tenemos que pensar, hoy tenemos que hacer el mundo, sí. ¿Desde dónde? Desde Dios. Y así sabemos que, porque desde Dios, así desde el hombre. Entonces, ¿qué tenemos que inventar? El mundo del hombre para Dios. El mundo del hombre para Dios. Sí. Así, no menos. Claro. Yo creo que hay que decir afirmación y negación. Y atrevernos, pero decirlo de verdad. Y eso no solamente es decirlo, sino entrar dentro de uno mismo y decir, sí Señor, dame la gracia para ser veraz cuando yo exprese estas afirmaciones. Tenga estas afirmaciones. Claro. Y entonces te das cuenta que dignidad. Pero, ¿y si no pensaba en este encuentro? Tú me decías que no querías menos. Claro. Sí. Por eso me pareció muy lindo. Y yo les agradezco mucho. Me permiten pensar, expresar, y para eso pensar, y para eso jugarme. Le pido a Dios que realmente yo me esté jugando. Sí. Sí. No, gracias a usted. Como Realmente. hacía mi mamá cuando pensaba todas las cosas que necesitábamos en casa. Pensando que tenía que hacer de papá y mamá, porque mi papá estaba mucho tiempo fuera, pero ella estaba ahí, no solamente haciendo la comida de mediodía, no solamente cuidando la cama bien hecha, no solamente cuidando la limpieza de la casa, sino cuidando que yo me encaminara por los caminos de Dios. Sí. Y por eso, y entonces, hablando del seminario, ¿a dónde vas? Yo diría, escriban en algún lugar, ¿no? Me preguntaron, ¿a dónde vas? Respondo, a Dios. Por eso es tan lindo la expresión a Dios, tan linda la expresión a Dios. Sí. Y una pregunta, la última, y como con esto terminamos. A ver, si yo le pregunto, Monseñor Carli, ¿es feliz? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La obediencia me hace muy feliz frente a la historia del mundo. Cuando yo veo la historia del mundo en lo que tiene de bueno, me hace muy feliz. Cuando veo la historia del mundo en el pecado, digo, pero las tiranías que se dan en el mundo, digo, yo me siento feliz. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Aquí y ahora. Sí. Y digo, tengo para ser más feliz. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Y entonces, si tengo una pena, es no ser más fiel a ese Señor que me llama. Fíjate, a mí me hace muy feliz. Aquí y ahora. Todo lo que hemos estado diciendo acá lo está queriendo Dios, pero como Dios, no como lo estoy entendiendo yo simplemente. Lo está queriendo Dios y para nosotros. Eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz. Sí. ¿Cómo soy yo capaz de la felicidad, no?
Sí, y le pido a Dios, Y quiero aprender que mi felicidad, el último acto de felicidad en la tierra, tendría que ser la muerte. Antes de la muerte no he tenido el último regalo y no he tenido la última fidelidad. Y le pido a Dios que me prepare para eso. Sí. Bueno, pero muchas gracias. Me han ayudado a pensar esto. No, muchas gracias a ustedes. Y a mí me da mucha alegría pensar que cuando lo quiero decir es como si nunca lo hubiera dicho bien hasta este momento. Y es cierto, en todo caso, nunca lo debí, lo debo decir mejor que en el momento en que lo estoy diciendo. Fíjate, qué lindo, ¿no? Dios quiere eso. Seguramente que Dios me va a decir, mira qué bien hiciste en tener este encuentro. Quiero Dios que les haya servido a ustedes. Sí, seguro. Fíjate, a mí me parece tan impresionante eso. En cada momento Dios viene de nuevo, si podemos decir así, más y mejor. Así que la respuesta tiene que ser más mejor. ¿Quién estaba? Usted estaba hablando de... en el comedor creo que estábamos hablando de ¿cómo se dice? La alianza, ¿no? La alianza de Dios con nosotros. Tiene que ser una palabra más explotada por nosotros, sí, más explotada, más asimilada, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias entonces. No, al contrario. Al contrario.